Bueno, muchas gracias por haberme dejado compartir estos pocos minutos con todos vosotros. Voy a explicar un poquito lo que hacemos en el abordaje multidisciplinar en el servicio de Germans Trias y Pujol. En primer lugar, el objetivo principal es convertir esta lesión en esta y evitar esto. Esto es el objetivo fundamental. Si no lo conseguimos, hemos de cerrar el chiringuito. Esto lo tenemos que tener muy claro. ¿Qué lo forma el equipo multidisciplinar? Pues aquí tenemos todos los elementos que deben estar presentes y trabajar de forma coordinada y de forma, digamos, que nadie vaya por sí solo. No es nadie el principal protagonista. En el momento que uno se erige como principal protagonista, esto no funciona. Los criterios que tenemos de admisión de los pacientes, porque no todos los pacientes los tenemos que mandar al equipo multidisciplinar de pidiabético, porque en este saco de pidiabético viene un señor de 89 años con una úlcera en el talón que tiene un poquito de azúcar y también te lo mandan a ti. Y tú le puedes dar unas palmaditas a él y a su familia y que se vaya para su casa, porque no podemos hacer nada, ni nosotros ni ningún profesional. O sea, hay que tener bien acotado el tipo de paciente que debemos ver en estos servicios. Básicamente, úlceras de origen neuropático, úlceras con signos de infección grave, tributaria de desviamiento urgente. Una peculiaridad propia de estos equipos es lo que yo digo, aquí te pillo, aquí te mato. O sea, estas lesiones se tienen que poder desvidar o tratar de forma inmediata. Cuando digo inmediata es en los próximos 30 minutos. Es lo que te hace tener éxito. Si lo empiezas a derivar para aquí y para allá, esto no funciona. También artropatía de Charcot. Pacientes que deben ser derivados de la cirugía vascular con un ITB bajo, con pulsos no presentes, con dolor de reposo, úlceras que se perpetúan, todo esto lo tiene que ver el cirujano vascular. Cuando este paciente tiene afectación sistémica, este paciente tiene que ir al servicio de urgencias, no lo hemos de entretener nosotros. Y tiene que tener una atención preferente cuando hay un mal perforante plantar, profundo, sin afectación sistémica, con osteitis, con celulitis. Sospecha de pie de Charcot, vale más decir no tiene nada que no se nos ha pasado, que es lo que sucede, y usted tenía un pie de Charcot, pero tenía, ya no podemos corregirlo. O úlcera superficial persistente, que con el tratamiento adecuado no funciona. Estos son los tipos de pacientes que tenemos que ver. ¿Qué hace cada profesional? Pues ya han hablado aquí, pero básicamente nosotros lo tenemos organizado así. Traumatología nos tiene que hacer cirugía ósea con úlcera o sin úlcera y también el pie de Charcot, y tenemos unos pacientes para pie de Charcot, pacientes con lesiones aquí, bueno, otro, cirugía vascular, isquemia crítica, cirugía mediante bypass o cirugía endovascular. Aquí tenemos unas imágenes de estos tipos de pacientes que nos tiene que ver el equipo de cirugía vascular. Aunque los vemos de forma coordinada, pero básicamente se los va a tratar el cirujano vascular. Cirugía plástica. Nosotros, allí en nuestro hospital, es el máximo colaborador quirúrgico con nosotros. A través de cirugía plástica, juntamente con ellos, aparte de ellos que hacen sus injertos que estos lo hacen ellos de forma autónoma, digamos, colaboran con nosotros, con el resto de pie diabético, en tratamientos de lesiones con osteomielitis o incluso con tenotomías para alargamiento vía percutánea del tendón de Aquiles para minimizar el equinismo que presentan algunos pacientes. Medicina interna, he hablado del doctor Sevillá, es nuestro delegado de que nos ayuda en el tratamiento tratamiento antibiótico complejo, aunque el doctor Sevillá, como ya habéis visto, tiene mucho interés en esto y ya nos ayuda en todos los pacientes. Nos da soporte en el paciente ingresado, en la consulta y también en la atención domiciliaria. La atención domiciliaria está coordinada con medicina interna infecciosas y con nosotros, y los pacientes los vamos siguiendo desde que los tenemos en la consulta hasta que nos vuelven a venir. O sea, el tratamiento siempre bajo la misma dirección. La angiología intervencionista, ¿qué nos hace? Pues ya lo ha dicho el doctor Sampere ahora mismo, pues cuando tenemos estas lesiones que con déficit vascular, pues intentan recanalizar y para provocar que esta lesión se intente solucionar. Diagnóstico de imagen, muy importante también, los SPECT,
para el tratamiento de control o aislamiento de zonas de infecciones, también para pie de Charcot, muy importante, y también radiología. Aquí mismo tenemos un pie que tenía una sospecha de pie de Charcot, pero al realizar esta gammagrafía vimos que no, que aquí había un punto que marcaba mucho. Ya se le había hecho la radiografía. Lo que no habíamos visto es que había una fractura de la cabeza del cuarto metatarsiano, que casi, ahora se ve muy bien y lo vemos todo bien, pero a bote pronto no lo vimos ni nosotros ni el radiólogo. Pero al trabajar de forma conjunta hace que este paciente pues se pueda etiquetar y tiene una fractura indolora, porque es neuropático, del cuarto metatarsiano. Y nosotros, el servicio de endocrinología pie diabético, ¿qué hacemos? Coordinar. Nosotros coordinamos todo esto. Se hace la valoración clínica. Por esto hay un endocrino permanentemente en la unidad de pie diabético que hace o agiliza el control metabólico, estudio de complicaciones y también, juntamente con otros profesionales, se tratan los pacientes ingresados. También hacemos los estudios de la marcha, diferentes tipos de descarga, ya sea con fieltros o con botas sintética. Hacemos diferentes tipos de las curas propias que genera todo esto y también los pequeños desbridamientos o las pequeñas técnicas quirúrgicas que, como os he dicho antes, se hacen aquí te pillo, aquí te mato. El esquema básico que utilizamos, aquí tenemos esta lesión que viene este paciente con 2 años de evolución de esta lesión. Primero de todo hay que mirar las sensibilidades, como ya se ha dicho. En este caso el paciente pues tenía pulsos y la sensibilidad estaba ausente completamente. Hacemos el diagnóstico de infección, miramos la radiografía y vemos que tiene una osteomelitis en la cabeza del cuarto metatarsiano. Se le saca una pequeña muestra de tejido óseo y a partir de aquí también, sin olvidar el pequeño estudio biomecánico de ver cómo se ha provocado esto. En este caso este paciente varizaba, o sea, echaba el pie hacia la parte externa del pie, causa que le provocaba esta sobrecarga en la cabeza del cuarto metatarsiano, aparte de todos los fragmentos óseos que le habían amputado en tiempos anteriores. Siguiente caso, tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? Se le hizo un drenaje con un curetaje de la cabeza del cuarto metatarsiano, con el tratamiento antibiótico adecuado, hasta llegar a la curación de la úlcera. Sin olvidar, como última cosa muy importante, control médico, control crinológico y la educación diabetológica. Estos pacientes les preguntan, ¿usted quién lo lleva? Nadie. Está bien, este médico, este nombre está bien. Nadie. Esto es muy frecuente. Y aquí unos cuantos casos hasta que el tiempo me dé. Aquí vemos los participantes que ha habido en la parte superior. En este caso tenemos un paciente con una amputación transmetatarsiana, con un equinismo de unos 17-18 grados aproximadamente. Este lo tratamos desde cirugía plástica y de equipo multidisciplinar y lo que hicimos por vía percutánea, un alargamiento del tendón de Aquiles, provocar 90 grados, no se debe flexionar más de 10 y como resultado la úlcera desaparece. Aquí participan más integrantes del equipo. Muy importante la atención primaria, tener conexiones con la atención primaria para hacer seguimiento de este paciente. Vino este señor con esta necrosis, lo que se ve en la punta del dedo es el hueso. Le hicimos un estudio angiográfico, la permeabilidad era justita, pero ante todo esto conseguimos... Hicimos este pequeño legrado de la punta hasta conseguir que cerrara por segunda intención. Costó mucho porque su permeabilidad era un poquito justita y el tratamiento antibiótico se prolongó durante unas 8 semanas aproximadamente. Aquí tenemos un paciente, fijaros también la resección ósea que se ha tenido que hacer de la cabeza del primer metatarsiano, es un paciente que ha venido al hospital y llevaba casi 6 o 8 meses con esta lesión y se iba curando y venga a curar lo que tenía una osteomelitis con una laguna, una falta de consolidación a nivel de la cabeza, lo que quedaba de cabeza del primer metatarsiano. Aquí otro paciente también, fijaros con plantillas que el paciente ya se harta y se hace él propio sus plantillas, que aparte son más baratitas, pero fijaros que viene, le pusimos una descarga desde contacto, primero hacemos lo más convencional, pero vimos que no funcionaba bien. Y tenía, con ampliación y con discusión clínica, vimos que había osteomelitis en la cabeza del primer metatarsiano, pues lo mismo, legrado, curetaje de la lesión,
Y fijaros el acortamiento que hay de la primera foto a la última de la cabeza del primer metatarsiano. O sea, todo esto es lo que se le ha conseguido evitar. Si se lo hubiera quitado el primer radio, mucho peor, porque hubiera habido una transferencia de presiones y hubiéramos tenido una ulceración en las cabezas adyacentes, incluso puede haber llegado a una amputación. Vale, pues ya está. Aquí veis otro caso, también los diferentes participantes que ha habido, fijaros aquí, diferentes lesiones. Este señor nos apareció con un tendón que iba colgando por aquí y haciendo pues una limpieza y un curetaje se pudo solucionar. Aquí fijaros qué paciente de 50 años, todos tienen unas edades así no muy altas. Fijaros cómo vino este paciente, una osteotomía de la base del primero fue el resultado final, está 1 mes y medio entre la primera y la última de que no hubiese la lesión. Aquí tenemos un paciente que la profesional que nos ayuda a curarlos de Vitoria, y está aquí en la sala que ha venido, y lo hemos lidiado entre nosotros y ella, y fijaros un paciente que lesión en el quinto, lo arreglamos, lesión en el segundo, lo arreglamos, lesión en el primero, lo arreglamos. Fijaros la diferencia que hay entre el primero y la radiografía pre y post. ¿Qué pasa? Este paciente era para amputar, le querían amputar el pie, pues todavía lo tiene y esperemos que acabe con su vida, sus otras patologías y no la del pie. Aquí un charcot también que estaba muy abandonado, pues de momento todavía está en tratamiento, esto lleva 3 semanas, las descargas que hemos hecho. Aquí fijaros un charcot con un granuloma por infección subyacente, una terotomía de la base del extensor, muy sencillito, esto es una cosita de 1 minuto y fijaros el resultado. Aquí interviene el cirujano vascular para repermeabilizar esto y poder hacer lo siguiente. Y aquí solamente con una descarga, pero puesta en donde toca, pie de charcot con una fractura, fijaros qué fractura brutal que hay de todo el tarso, y claro, por esto se ulcera. Y aquí un resumen de las úlceras que habéis visto, que tratándolas de esta manera, pues es muy fácil curar. Muchas gracias.